Bien, entonces siendo hoy 4 de mayo del 2026, pues vamos a tener nuestro quinto encuentro con los aprendices del programa de desarrollo publicitario, que en este momento pues están acompañados de mi parte, el doctor Wilmer Alberto Cantillo, en la fase análisis para poder concretar la ejecución de las 6 evidencias que corresponden a la competencia transversal de interactuar en los contextos productivos y sociales, también conocida como ética y cultura de paz. Con los aprendices de la ficha 670, he tenido un inconveniente que solamente hasta el día de hoy pude superar, y que el cual, pues, perdón, de la 770, y que dicho inconveniente no me había permitido poder hacer la gestión correspondiente en cuanto al seguimiento de las evidencias. Ya tuve en la tarde de hoy acceso, veo un número importante de evidencias de aprendices que han entregado, como 11 dos aprendices vienen entregando las evidencias. Tengo el compromiso de, Dios mediante el día de mañana, ya poderle generar las calificaciones a los aprendices, Dime. perdón, generarle las calificaciones a los aprendices que ya han ido cumpliendo con estas actividades. Igual importante recordarles a los diferentes participantes, por favor tengan muy en cuenta, antes de enviar las evidencias, el resumen de la sesión que les he venido, digamos, compartiendo a la plataforma, y además, obviamente, de la grabación, puesto que, como ya les había indicado en el primer encuentro, la normatividad me permite hacer algunos ajustes en cuanto a las características de las evidencias de aprendizaje. En ese orden de ideas, pues es muy importante que antes de concluir la evidencia, pues tengas muy presente el resumen de la grabación, donde especialmente me focalizo en los lineamientos que deben tener en cuenta al momento de construir el informe o desarrollar la actividad de desempeño. ¿Por qué lo digo? Porque he visto evidencias que incluso han enviado que ni siquiera se parecen a la descripción de lo que el- los elementos de la guía de aprendizaje describen. No tienen esos elementos ni siquiera, parecieran que fueran actividades pasadas de algún otro grupo de desarrollo publicitario o algo similar. Otros pues son incompletos sencillamente, por ejemplo, el diagrama de sistemas de la evidencia anterior, la tercera, diagramas que solo me enviaron el cuadro del diagrama, ok, pero dentro de la guía de aprendizaje hay unas preguntas adicionales que complementan esta acción. Entonces es muy importante como procurar estar al pendiente. Aquí mis compañeros hicieron el video de la exposición de la evidencia 2 sobre proyectos personales, pero no daban respuesta a las preguntas que la guía establece para la reflexión de las diferentes áreas que solicita el documento de apoyo. Ahí es donde uno dice, pues hay una intención de entregar algo, pero no, no cumple con el criterio que la lista de chequeo para esa evidencia define. Entonces, aspectos como esos, procuro pues hacer los comentarios y devolver el documento. Tuve un inconveniente con una de las compañeras, no tengo la agenda en este momento a la mano, donde ella me manifestaba que había intentado devolver el documento, pero no había podido. Incluso pues había hecho la gestión de escribir no sé, creo que coordinación académica para ver cómo se podría subsanar el que ya no podía hacer el segundo envío. Creo haber hecho como el ajuste en plataforma. Igual le escribí compartiéndole mi correo electrónico para poder tratar de subsanar, porque no sé, a veces percibo que la plataforma tiene sus dificultades, y la idea es no convertir esto en una piedra que no permita que ustedes avancen, sino que todo lo contrario, que podamos ir, digamos, mirando una dinámica de gestión oportuna de las evidencias. Entonces,
como estoy como muy al pendiente teniendo en cuenta que hoy entrego los últimos lineamientos de las evidencias y ya pasamos, digámoslo así, a darle como el tiempo para la entrega de las actividades que nos correspondan ya por terminar, por ajustar. ¿Sí? Ahí te escriben. Natalie. Ah, sí, Natalie. Todavía nada, Natalie. Bueno, yo por ahí te había escrito al chat de Sakuna, te compartí el correo electrónico para que porfas también pues me enviaran la copia por ese lado para ver si, como te digo, procurar subsanar. Y en esa medida pues poder ir avanzando, pues estaré como al pendiente de eso, ¿vale? Porque ya de verdad pues lo he colocado como borrador, le he hecho el ajuste, le dejé tiempo abierto a entrega y seguimos como en lo mismo. Estoy como que dije un poquito desconcertado con esa evidencia. De entregar, estoy un poco confundido. Listo, permíteme un segundo. Listo, disculpen. Por acá me decía cuáles son las evidencias. Una pregunta, ¿pueden visualizar la presentación? Sí, señor. Gracias. Bien. Y aquí está el cuadro resumen de las actividades. Son 6 evidencias que corresponden a la competencia transversal interactual. ¿Sí? Taller escrito, reflexión caso Malala, video presentación proyecto personal, diagrama, tercera evidencia, diagrama de sistema de relación del individuo con el entorno. Cuarta evidencia, que es la que estábamos hablando hace un momento, ejemplo de una marca sostenible. Y las dos últimas evidencias que las voy a describir el día de hoy, porque estas evidencias se construyen digamos, se construyen a partir del mismo paquete de información. O sea, no hay diferencia ahí. Entonces, por eso, pues, procedo a entregar los lineamientos de una vez de estas dos actividades. ¿Cuándo es la fecha máxima para la entrega de la totalidad de las evidencias? Por decirlo de alguna manera, sería el día 12, o más bien, la fecha máxima sería el día 11, porque el día 12, pues yo estoy cerrando sistema, ¿sí? Entonces, tener muy presente esta última fecha. 12 de mayo sería como la fecha límite para la entrega de la totalidad. Las fechas sugeridas, pues sería entre el mañana 5 al 12, pues que ese es el cronograma que veníamos manejando. Del 5 al 12 sería, digamos, el tiempo oportuno para la entrega de estas dos últimas actividades que son relativamente sencillas. ¿Listo? Entonces estamos hablando, vuelvo, insisto, 6 actividades que integran en su totalidad la competencia como tal. Pero, digamos, haberme hecho entender, ahí está la, el cuadro resumen de estas acciones. Sí, las personas que me van haciendo correcciones y ajustes, pues yo voy haciendo el seguimiento y la verificación, no hay problema. Creo que están ya todos los grupos tienen las evidencias ajustadas, perdón, a excepción de la ficha 70, que tenía inconveniente la 770. Y a esta misma noche le hago el ajuste para que puedan hacer modificaciones y envíos sin tener que pasar por la autorización de mi parte. Bueno, vamos entonces a continuar para la entrega de los lineamientos de estas dos últimas actividades. Como les había dicho, guía de aprendizaje 5, evidencia código 240011526 y actividad de aprendizaje 6, código 240011526. El uno se llama evidencia de desempeño mapa mental y el otro documento colaborativo solución de caso. ¿Mm? Bien,
Para la construcción de esa evidencia, ustedes pues se continúan apoyando en el paquete formativo. Creo que abrí el documento que no era. Sí, perdón. Ahí, claro, que pasado. Bien. Y método de evidencias ustedes la construyen a partir del paquete informativo Ser Agente de Cambio, donde básicamente pueden encontrar elementos conceptuales sobre el tema de violencia, sobre el tema de cultura de paz y sobre todo sobre el tema de los procesos de acuerdos de paz que se han establecido en el país. Hay un apartado que me parece relativamente significativo que tiene que ver con reflexiones en torno a las actitudes y comportamientos que uno puede tener cuando se enfrenta a situaciones de conflicto. Desafortunadamente poco leemos, poco nos capacitamos, poco entrenamos para hacer un afrontamiento eficiente de las situaciones de conflicto, ya sea en el terreno personal, familiar, laboral o social. ¿Sí? Hacer un afrontamiento adecuado a las situaciones de conflicto no tiene nada que ver con el hecho de ganar o no tiene nada que ver con el hecho de perder. Está más relacionado con lograr dinámicas de comportamiento y actitudinales que en primer lugar protejan la dignidad, que es algo que hemos venido comentando, que protejan nuestra autoestima, que se protejan nuestros proyectos, nuestros deseos, nuestras emociones, pero procurando la mejor de las posibilidades de que los objetivos de esa relación interpersonal puedan ser blindados. Muchos en su afán de proteger su dignidad o su amor propio, a veces incluso terminan agrediendo a la pareja, a veces terminan ofendiendo de manera muy fuerte a los hijos, a veces terminan haciendo expresiones o teniendo comportamientos y actitudes que dañan el clima de trabajo de una empresa. Entonces, hacerle una gestión eficiente del conflicto es evitar ante todo los actos de violencia, pero también procurar que las relaciones interpersonales se puedan mantener en las mejores posibilidades que como existan. Ello requiere un entrenamiento, sobre todo porque para nadie es un misterio que durante muchas décadas en Colombia un fenómeno de la violencia, que es diferente al fenómeno del conflicto, ha llevado a posiciones de ganar o perder, de amigo o enemigo, que son supremamente nocivas y que desafortunadamente esos hechos para muchos terminan siendo como el referente de cómo actuar ante una persona o un grupo de personas con las cuales tengo diferencias. ¿Sí? Que es lamentable, incluso hoy en día, en medio de las contiendas políticas, como uno escucha discursos de diferentes sectores, donde incluso se resalta el hecho de asegurar que, por ejemplo, las intenciones de lograr una paz en Colombia puedan ser equiparadas con los actos de violencia que se generan hoy en día. Los intentos de paz no tienen nada que ver con las decisiones que llevan a actos de violencia de otros. ¿Sí? La paz es un derecho, es un deber constitucional y que nosotros tomemos decisiones en procura de tener una vida en paz no puede ser estigmatizada o señalada de que son la búsqueda de una paz es el causante de actos de violencia. Lo uno no está directamente relacionado con lo otro. Y es muy importante que nosotros procuremos una vida en paz, y no solamente teniendo en cuenta ese tema político que no es mi propósito en estas sesiones, pero sí tener una vida en paz es un acto mucho más simbólico y mucho más universal, desde la autoestima,
desde las buenas relaciones interpersonales, desde el crecimiento personal, familiar, desde el buen clima de trabajo en una organización, desde el mismo hecho que en el contexto donde nosotros nos movemos podamos sentir de que hay bienestar allí, son, digamos, acciones en procura de una vida en paz. Entonces, siempre la invitación del material de apoyo es que ustedes de pronto adquieran algunos elementos, tanto actitudinales como comportamentales, que les den mejores herramientas para el afrontamiento de las situaciones de diferencia o conflicto. Hacia eso va el material. El material tiene un apartado, que es el que voy a hacer referencia en este momento, donde habla sobre la historia, un poco de la historia de Colombia, especialmente lo relacionado con el conflicto, con algunos de los grupos armados que pues todos sabemos que han existido, ¿sí? Habla del Frente Nacional, habla de la existencia de grupos guerrilleros como por ejemplo el de las FARC, el del ELN y demás. Y como, digamos, hoy en día estos grupos tienen cualquier cantidad de personas en sus filas. Esos grupos nacieron no porque sí, sino por circunstancias donde ellos consideraban de que se estaban vulnerando los derechos, donde se estaba haciendo un atropello por parte de las fuerzas militares, por parte del Estado y demás, y que frente a ello, pues consideraron que no había otra alternativa, sino que iniciaron un conflicto armado. Ello, pues, ha sido causante de cualquier cantidad de actos de violencia por parte y parte de diferentes realidades y desafortunadamente, pues, la población civil termina siendo la más afectada por esto. Pero resulta y pasa, caballeros y señoritas, que el tema de la violencia en Colombia o de los conflictos mal gestionados no es exclusivo del tema de las FARC, ¿sí? Si nos vamos a ver una realidad un poquito más cercana, de pronto alguno de los presentes estará familiarizado con el hecho de que los días más violentos de Colombia no han tenido que ver con temas políticos, ni ideológicos, ni de gobierno. Los días más violentos de Colombia tienen que ver precisamente con las fechas en que las familias se encuentran para celebración. Estadísticamente hablando, el día más violento de Colombia muchas veces es el Día de las Madres, el Día del Amor y la Amistad, Navidad, y así cualquier cantidad de celebraciones, porque son espacios donde las personas se encuentran y por su falta de recursos actitudinales, comportamentales, racionales y demás, terminan afrontando o terminan abordando en esas fechas, en esos encuentros, temas que son tensionantes y que al momento de abordarlos, pues estos se escalonan y terminan en actos de violencia, ¿sí? Por eso el Día de las Madres es el día en que muchas veces hay más muertos, muchas veces hay más heridos, es donde definitivamente se exacerba el número de, ¿cómo es que se le llama técnicamente? Se me escapa en este momento, el número de riñas entre familias principalmente. Entonces allí cuando estas estadísticas se disparan, uno dice algo pasa. Pasa es con la falta de recursos que tenemos nosotros y la manera como afrontamos. Pero les decía que el tema de la violencia no es nuevo. Hacia 1810, ustedes en el material de apoyo van a encontrar que algo que habla de lo que es la patria boba y la invitación es a que lean y puedan, digamos, conceptualizarse o contextualizarse frente a esto. Luego habla de la guerra que hubo denominada la Guerra de los Supremos que se fue dando entre 1840 y 1842 y que paradójicamente eran unos conflictos que se presentaban al interior de las mismas fuerzas militares de ese entonces, conflictos por temas de poder entre los altos mandos y que generó divisiones internas y que al mismo tiempo pues generó cualquier cantidad de víctimas en medio de esas tensiones entre los mismos bandos, como les manifesté. En 1898 a 1902 se da una confrontación nuevamente que fue denominada la Guerra de los Mil Días. Hacia el año 48 tenemos un acto o
una fecha bastante dura, donde en la principal ciudad de Colombia, eh, digamos, es donde más se exacerba una circunstancia, producto de un acto de violencia donde se asesina a un líder eh, social muy fuerte que, digamos, era un referente político en ese entonces y que a partir de ello se generan una serie de desmanes en muchas partes, a tal punto que buena parte de la ciudad, según la historia, fue bastante afectada y hubo una gran cantidad de personas lesionadas, muertas y demás. Eso ocurrió en lo que se denominó el Bogotazo en el año 48. Por temas de diferencias ideológicas y demás, sale o nace algo que se denominó el Frente Nacional, por los mismos temas de consideración de que no se les está dando la importancia o el cumplimiento de los derechos de la sociedad. También surge la famosa Alianza Nacional Popular ANAPO, que en el material de apoyo te explica, digamos, de una manera más detallada qué significa y a qué hace mención, así como menciona cómo surge hacia el año 64 y hacia el año 65 tanto la guerrilla de las FARC como la del ELN. Hechos que, digamos, cuando ustedes lean el documento van a encontrar que es relativamente, digámoslo así, entre comillas, simplista de cómo se presenta una situación que motiva que unos grupos de personas que se habían, digamos, asociado para hacerle reclamos al Estado, eh, eh, ven que en las armas la única alternativa para ser escuchados o que sus necesidades puedan ser abordadas. Desafortunadamente, eh, no se gestionó de la manera como se hubiese querido gestionar y estos grupos, pues con el pasar del tiempo, terminan teniendo más fuerza, más auge y pues lo que todos sabemos que se ha venido presentando. Pero actos de violencia han habido muchos desde diferentes frentes y diferentes realidades. En el 70 se presenta algo que fue denominado como un fraude en las elecciones, fraude que pues, desencadenó cualquier cantidad de consecuencias desde el punto de vista social y político. Confiemos de que pues, sea un acto que no se siga presentando, que no se vaya a presentar en la próxima contienda ni ninguna otra contienda en temas presidenciales. En el 74 se da el fin al Frente Nacional que había mencionado hace un momento. Y en el 80, pues, digamos que empieza una de las momentos muy complejos para la historia de Colombia, pues ya se habían presentado otros actos, pero digamos que por imagen de la nación, pues se encadena una bonanza del narcotráfico, encabeza diferentes grupos de estos y que terminan generando de alguna manera una de las mentes más visibles o de las imágenes de los rostros más visibles en esto que fue la de Pablo Escobar. Sin embargo, no fue el único líder, digamos, no sé, por diferentes temas este es el referente, pero hay otros narcotraficantes antes de él y después de él que han tenido un poder igual, incluso similar al que pudo haber alcanzado Pablo Escobar. En el 85 se presenta un acto bastante fuerte que fue la toma del Palacio de Justicia y posteriormente la retoma del Palacio, donde estoy seguro que todos ustedes han escuchado en las noticias lo que sucedió cuando el grupo guerrillero incursionó allí y lo que terminó sucediendo después que tiene que ver con los videos que se observan cuando el ejército entra, cuando salen algunas personas que quedaron captadas en cámaras, en fotografías y que posteriormente desaparecieron o sencillamente fueron encontradas asesinadas. Ello pues se encierra uno de los momentos muy tristes para la historia de la política y la administración de justicia en la nación. En el 89 se presenta otro acto de violencia bastante fuerte que fue la muerte de Galán, que era un líder político, creo que él pertenecía al Partido Liberal en ese entonces,
y de alguna forma se había convertido en el preferente y mayor opcionado para alcanzar, digamos, la presidencia. En el 90 se hace la desmovilización del M-19, que es un acto positivo eh, de un grupo guerrillero que deja las armas y toma la decisión de vincularse a la vida civil y especialmente pues a los procesos de la política como tal. En el 93 se da la muerte, el asesinato de Pablo Escobar, como les había dicho, que fue un referente. Sin embargo, antes de él también fueron capturados o asesinados diferentes líderes de esos grupos del narcotráfico que, vuelvo, insisto, ¿no? Generan mucho impacto negativo directa o indirectamente en la sociedad como tal. En el 97 se da un acto de violencia muy fuerte que fue la denominada masacre de Mapilipán, donde una gran cantidad de personas de la población civil resultan asesinadas por estos grupos o diferentes grupos, en este caso de, al margen de la ley. No es la única masacre, en Colombia se han presentado otras masacres. Yo creo que cada región tiene, digamos, su propia historia triste y lamentable en torno a las luchas ideológicas, políticas, del narcotráfico y demás. Yo soy oriundo de Barranca Bermeja, Santander. Allí también experimentamos diferentes masacres, unas más reconocidas que otras, unas más crueles que otras, pero al final era una circunstancia de violencia a la que incluso muchos se acostumbraron. Barranca Bermeja hace unos 25 años, fue una ciudad muy, muy azotada por la violencia, a tal punto de que en Colombia, por ejemplo, la policía contaba como con 9 tanquetas, una policía, como 9 tanquetas blindadas para pues, atender diferentes temas de violencia al interior de las ciudades. Esas tanquetas, dos estaban en Bogotá para atender las marchas, otras dos estaban en la zona de Medellín para atender las marchas, las manifestaciones, y las otras tanquetas estaban en Barranca Bermeja, o sea, que no era una capital, que no era una ciudad capital, que no era una ciudad líder, era una ciudad menos que intermedia y que dado los actos de violencia que se daban en torno a la policía, pues la policía tenía, digamos, unos mejores armamentos en esa ciudad que la que podía tener en una ciudad capital. Ello evidenciaba, digamos, la gran confrontación a la que estaban sometidos. En esta ciudad habían partes donde la policía no podía entrar en moto ni en una camioneta o un vehículo normal, tenía que entrar era en camiones o tanquetas blindadas porque una vez que cruzaban cierto límite, de una vez eran atacados por diferentes grupos armados. Entonces, todo esto, digamos, encierra una gran cantidad de hechos de violencia, dificultades de convivencia, problemas de salud mental para muchos, porque eh, dentro de toda la violencia en Colombia se narran actos supremamente crueles, inhumanos, que muchos rayan con el comportamiento psicopático por parte de, voy a llamarlo así, de gatilleros, que eran los que lideraban en esas tomas, esos atentados, y que para, desde mi concepto, poder cometer esas acciones, definitivamente su salud mental no debería estar bien, ¿sí? Entonces, frente a todas estas realidades, la historia de la humanidad demuestra que la mejor forma de parar esos actos de violencia es a través de un proceso de paz. Es muy difícil lograr que con violencia se pueda dar culminado actos de violencia. La violencia por lo general no genera paz, sino que todo lo contrario genera más violencia. Por eso, constitucionalmente se habla del derecho a la paz y que en ese orden de ideas cualquier presidente, independientemente de su color, de su ideología, de su partido político y demás, tiene la obligación constitucional de buscar la paz. Eso es una obligación. ¿Por qué? Porque la paz es un derecho para nosotros. Por eso, si al año 2016 se hace un intento de paz con las FARC, ¿sí?
es uno pues, de los grupos guerrilleros más grandes. Hoy en día, después de ese proceso de paz, queda algo que se le llamaron las disidencias. Disidencias que, según estudios, surgen porque algunos de los puntos de ese acuerdo no cumplieron como era y pues generó cualquier cantidad de consecuencias. Independientemente de eso, lo cierto es que eh, en un momento eh, una consecuencia de ese proceso de paz fue positiva en la medida en que se disminuyó y se desescaló el conflicto armado. Hoy en día, pues eso está volviendo a tener fuerza, pero dentro de los acuerdos a los que llegaron con ese proceso de paz, puntualmente está la reforma rural integral que precisamente en estas semanas se estaban discutiendo en el Senado algunos aspectos que tienen que ver con reforma rural y esperamos que esos puntos pues puedan de alguna manera ser concertados y aprobados, porque digamos que el país viene un poco atrasado en este tema del manejo de la parte rural. Dos, participación política. Tres, fin del conflicto como tal, es decir, dentro del acuerdo estaba la terminación de la confrontación armada. Cuatro, solución de problemas a drogas ilícitas, porque todos sabemos que el fenómeno de las drogas muchas veces es el combustible que necesitan estos grupos armados para la obtención de recursos que les permitan mantenerse en el tiempo. ¿Sí? Quinto punto, acuerdo sobre las víctimas del conflicto, algunas iniciativas de reparación, algunas iniciativas de compensación para todas las víctimas en este caso. Y el sexto punto, implementación como tal y verificación o refrendación, ¿sí? Tanto nacional como internacional. Eso, digámoslo así, en términos generales, son algunos aspectos que habla el documento de apoyo. La segunda parte del documento tiene que ver necesariamente con descripción de algunas actitudes, comportamientos, estrategias para poder gestionar los conflictos, hacerle frente y sobre todo buscar mecanismos de intervención que sean más adaptativos. Van a encontrar unos videos que hablan sobre el proceso de paz, van a encontrar algunas sugerencias que tienen que ver con cómo abordamos las situaciones de conflicto, eso en términos generales. ¿Bien? Vuelvo, insisto, lean el material, revísenlo, no sé cómo sean sus hábitos de lectura, pero la invitación es a que hagan el ejercicio académico de, digamos, asimilar de la mejor manera posible la información que dispone la guía de aprendizaje. Vean, actividad 5 o evidencia 5. Puntualmente, ¿qué van a hacer ustedes en esa evidencia? Van a hacer un mapa mental donde van a investigar, ya sea el material de apoyo que está en plataforma u otros elementos que ustedes tengan, porque como les decía, cada región tiene unas vivencias muy particulares, unos actos de violencia muy duros, muy crueles, unas situaciones políticas y sociales muy específicas. Y digamos que ello debe necesariamente ser un referente para que desde nuestra zona de influencia donde nos encontramos, nuestro mapa mental sea distinto. ¿Qué van a representar ustedes en ese mapa mental? Pues básicamente van a ser como la descripción de la historia de violencia en Colombia, ¿sí? Esa es como la acción. Construye un mapa mental donde usted represente la historia de violencia en Colombia. Bien, actividad 5, mapa mental. Creo que ahí no hay mucho para, para profundizar. Sugerencia para los que no están familiarizados con el concepto de mapa mental, indaguen qué significa mapa mental. En YouTube hay muchos tutoriales de cómo construir un mapa mental, porque espero que me entreguen un mapa mental y no un cuadro sinóptico, que es diferente. Sí, la idea es que mínimamente pues le pegues a lo que es el mapa mental y sus componentes. Y obviamente que su contenido esté nutrido un poco de la historia de violencia en Colombia. Actividad 5. Lo pueden entregar en PDF, lo pueden entregar a mano, incluso he visto mapas mentales a mano, hay gente que le gusta mucho el arte manual y en ese orden de ideas pues lo construyen a mano, los colorean, les hacen gráficos, en fin, o pues ustedes que son de desarrollo publicitario
tendrán mejores recursos. En Canva, cualquier herramienta. Lo único que les pido, por favor, ajustenlo para que lo pueda visualizar. A veces lo envían de manera privada, ni siquiera, no creo que a veces ni siquiera ellos, ustedes mismos pueden acceder a él. Entonces, tener precaución. Y la sexta actividad eh, es hacer un cuadro comparativo entre dos conflictos. Comparar el conflicto colombiano versus otro conflicto. Aquí en la guía de aprendizaje dice que lo comparen con el conflicto surafricano. Ese es uno que, digamos que tiene muchos aspectos similares al conflicto colombiano. Doy la posibilidad de que no lo compare solamente con ese conflicto. Si quieres hablar de otro conflicto en el mundo que se ha presentado, pues lo puedes comparar con ese conflicto. Sugerencias, establezcan por lo menos 5 indicadores para esa comparación. ¿Sí? 5 indicadores. Luego de que construyan el cuadro, respondan las preguntas que están allí mencionadas. ¿Sí? ¿De qué manera se fortalece la paz a ser reconocida como un derecho humano? ¿Cómo crees que puedes aplicar la sesión o el tema a su vida cotidiana? ¿Cómo construyes paz? ¿Desde qué valores se construye? ¿Sí? ¿Cuál es nuestra responsabilidad frente a la vivencia en paz? ¿Sí? ¿Y quiénes son los agentes involucrados para poder generar, digamos, una dinámica de convivencia pacífica? Cuadro comparativo y preguntas de reflexión. ¿Listo? Actividad número 6. Ahí están descritas las dos evidencias. Cuadro comparativo, perdón, mapa mental, actividad 5, actividad 6, cuadro comparativo con la solución de las preguntas que acabo de mencionar. Estas serían las dos últimas evidencias de aprendizaje para esta competencia. No sé si me hice entender, por favor, me confirman si hay preguntas, comentarios. ¿Listos? Todo claro, profe. Ok, Natalie, gracias por responder. Bueno, estamos ya como que dice llegando a la parte final de esta sesión. En los próximos días les estaré compartiendo seguimientos a la plataforma de las evidencias que ustedes han venido entregando. Es decir, voy a compartirles un cuadro donde usted va a encontrar su nombre con las 6 actividades, si ya fueron aprobadas, si no está entregada, si está pendiente de corrección, sí, para que tengamos ahí como clarito lo que yo estoy interpretando desde plataforma versus lo que usted ha entregado y considera que ya está ok. ¿Con cuántas actividades ustedes aprueban esta competencia? Como quien dice, ahí sí, yo soy como el novio, la novia intensa. Son 6 evidencias para el abordaje de la competencia, son 6 actividades aprobadas. No es que yo entregué 4 y como me faltaron 2 y 4 es más que 2, entonces no me pueden aprobar, no. 6 de 6, ¿sí? Todo o nada, ¿vale? Es tenerlo muy presente, por favor. Por lo demás, claro, de pronto que a veces entregan una imagen, entregan el video y lo comparten por alguna plataforma X o Y, recuerden ajustar para que pueda ser visualizado. Me lo han enviado en modo privado y pues sencillamente no tengo acceso para ello. Entonces siempre aseguren que pueda visualizar todo. Guillermo, le Profe, una escucho, mi Guillermo. pregunta, ¿hasta qué fecha, hasta qué día es que está la actividad es, hasta qué día va a estar la plataforma habilitada para subir los archivos de su Sí. materia, profe? Gracias, Guillermo. Sí, les había comentado que la última evidencia tiene fecha, digamos, límite el 12 de mayo, ¿sí? Pues la idea es que el 11 ustedes ya estén cargando para que el 12 no vayan a tener inconvenientes.
He procurado, digamos que las fechas de entrega oportuna, como les he dicho en las sesiones, siempre sean alrededor de 8 días. Si por X o Y razón no haya entregado la primera actividad o la tercera, tener presente que la fecha máxima de entrega va a ser el 12 de mayo. Sí, ese sería como nuestro último final para todas las actividades, independientemente que estemos en este momento hablando de las 5 y las 6. ¿Vale? Listo, profe. Gracias. Gracias, Guillermo, por la pregunta. Bien, si no hay más inquietudes, caballeros, señoritas, pues voy a dar por terminada la sesión. Agradezco la compañía de ustedes, la participación y sobre todo la disposición que han mostrado muchos en las diferentes actividades en cuanto a cumplir los criterios que se les ha orientado y las diferentes sugerencias. Confío de que ustedes puedan seguir avanzando en su proceso formativo. No es fácil la formación virtual. Yo también me he formado de manera virtual y requiere de nuestra parte como mucha fortaleza mental, actitudinal, porque no tenemos un instructor al que estamos viendo todos los días de 6 a 12 o de 6 a 10, sino que es una dinámica que requiere, digamos, mayor compromiso en nuestra parte, porque aunque no tenemos que cumplir un horario, pues sí necesariamente hay que ir cumpliendo de manera autónoma los diferentes entregables. Para las personas que trabajan, o que de pronto en nuestra ciudad no hay forma de estudiar, en el caso de ustedes, desarrollo publicitario, la formación virtual es una muy buena alternativa. En ese orden de ideas, pues hagan los ajustes, los esfuerzos, lleguen a acuerdos con su familia para que ustedes puedan continuar y ir avanzando conforme las actividades se van presentando. Porque al final, pues, todos estos procesos formativos le dan un valor agregado a su hoja de vida, les fortalece el perfil. Si algún día planean postularse al Estado, pues todos estos cartones que son validados por el Ministerio de Educación, les van a ser de mucha ayuda para fortalecer ese perfil profesional. O para aquellos que ya están en un emprendimiento, ya están en el campo, pues siguen dándole más peso a su hoja de vida. Entonces, estaré como muy al tanto de las evidencias, de las actividades y como les digo, me estaré comunicando a través de los anuncios o del chat las novedades que se vayan teniendo, procurando que al día 12 pues ya todos tengamos las aprobaciones que nos corresponden. ¿Listo? No siendo más caballeros, les agradezco la participación y les deseo una feliz noche para todos y para todos. Muchísimas gracias. Buenas noches, profe. Igualmente, Guillermo, buenas noches. Natalie, buenas noches. Nicole, Dana, Ana, María, Juan Alejandro, Vanessa, muchísimas gracias a todos. Feliz noche.